Hola señores, buenas tardes. Mi nombre es Alex Jiménez, para los que me conocen. Para los que no, un gusto conocerlos en esta conferencia. Yo soy gerente de la empresa Jade Consulting. Jade Consulting es una empresa que brinda varios servicios, entre ellos consultoría, capacitaciones, certificación de competencia laboral. También me complace indicarles que somos un centro de certificación de competencia laboral en encofrado modular, autorizados por el Ministerio de Trabajo. Y dentro de esas actividades que realizamos, una nueva línea que estamos lanzando es conferencias técnicas, ¿sí? Nos complace brindar ahora conferencias a través de nuestra empresa y para todos los profesionales del campo de la construcción, ¿sí? Vamos a proceder a invitar a las principales casas proveedoras de encofrados y andamios para que puedan compartir experiencias, conocimientos. Soy autor del primer libro de encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones. Es el primer libro en Perú y en Sudamérica de este tema. Hablamos de encofrado para muros, para losas y vigas, plataformas de ayuda o sistemas trepantes, andamios y un tema muy interesante que es velocidad de vaciado, donde enseñamos a calcular la presión que ejerce el concreto al encofrado, ¿sí? Es muy ligado al capítulo 1. Capítulo 1 nos habla de diferentes tipos de encofrado. El capítulo 5, cuando calculamos la velocidad de vaciado, ahí conocemos o aprendemos a determinar el tipo de encofrado, ¿sí? Tenemos también un servicio que es Jade Market. En él realizamos la venta de materiales de construcción, materiales de encofrados y andamios, consumibles, entre otros. Además, a partir de este año, señores, estamos realizando certificación. Somos ahora, como Jade Consulting, un centro de certificación de competencias laborales en encofrado modular. ¿Qué significa competencia laboral? Señores, competencia laboral es el reconocimiento público, formal, de tus conocimientos y habilidades que has aprendido a través del tiempo. Está orientado a los operarios y capataces que quieren tener un reconocimiento documentado de lo que han aprendido a hacer en encofrado modular. No es una capacitación. En una capacitación el trabajador viene y le enseñamos. En este caso solamente evaluamos lo que él ya sabe hacer, lo que aprendió en el tiempo, ¿sí? Y lanzamos, como les comento, esta nueva línea que es Jade Conferencias, en la cual vamos a compartir información. En esta oportunidad vamos a tener, o tengo el placer de presentar a la empresa Forza, una empresa muy importante en la construcción de proyectos repetitivos, vivienda masiva, interés social en nuestro país, una presencia muy importante. Y el expositor es el ingeniero Carlos Fernández Barrera, Carlos Fernando Barrera Fernández, que es jefe de soporte técnico comercial de Forza, ¿sí? Es un ingeniero graduado de la Universidad de Cauca, Colombia. Tiene un MBA y CESI con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción, asesor y consultor en diferentes proyectos de construcción con sistemas industrializados en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Seguimiento de más de 800 obras ejecutadas con sistema industrializado, visitadas y diagnosticadas en Latinoamérica y más de 850 horas de participación como expositor en seminarios y congresos nacionales e internacionales. ¿Sí? Le damos la bienvenida, así que, Carlos, te invito a que te presentes, por favor. Hola, Alex. Ingeniero Alex, mucho gusto. ¿Qué tal, A Carlos? nombre de Forza, ingeniero, pues agradecer que nos permita participar de esta clase de eventos. Para Forza es un placer compartir estas experiencias que hemos vivido a lo largo de más de 20 años diseñando, fabricando
y proveyendo a los constructores de encofrados de aluminio que utilizan encofrados de aluminio tipo premium, como los que nosotros fabricamos, para la ejecución de sus proyectos de vivienda repetitiva y masiva, como bien lo has indicado, ingeniero. Nosotros somos una empresa colombiana, ubicada aquí en el suroccidente colombiano, que llevamos, como bien lo decía, más de 20 años fabricando este tipo de encofrados o, para llamarlo de otra forma, estas herramientas que permiten la industrialización de los proyectos de construcción. Y pues el día de hoy tenemos una presentación tal vez un poco corta, porque la verdad es que, como tú bien lo sabes, ingeniero, este tema pues puede llegar a ser muy amplio desde el punto de vista de que se pueden tocar temas de diseño, arquitectónico, para que sean los equipos mucho más eficientes, temas de todo el proceso constructivo, detallando el paso a paso y teniendo en cuenta las consideraciones para que los equipos sean bien operados y asimismo se logren adecuadas estructuras en concreto de muy buena calidad. Hay temas sobre apuntalamiento que se podrían hablar, sobre diseño de formaletas, sobre productividad. Sin embargo, hoy quise condensar todos esos temas de una forma, para poderlos brindar de una forma rápida y tal vez dejarlos un poco antojados y con ganas de más conocimiento para que seguramente en futuras oportunidades podamos seguir compartiendo sobre estas diferentes temáticas que tiene el mundo de la construcción con encofrados modulares y con sistemas industrializados. Entonces, pues, ingeniero Alex, muchas gracias nuevamente a nombre de Forza, de forma personal también y con ganas de compartirles algo de nuestras experiencias y algo de nuestro conocimiento. Muchas gracias. Listo. A ver, comparte la diapositiva, por favor. Iniciamos. Perfecto. Vamos a hacer una sesión de preguntas al final. Y nada, Sí, voy a dar por iniciar. al final hacemos la ronda de preguntas. Yo voy recolectando las preguntas y ahí te las describo. Perfecto. ¿Me confirma si ya estoy Sí, compartiendo pantalla? sí, ya se ve. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de eficiencia en la construcción y de cómo lograr esa eficiencia en la construcción. En este inicio de la presentación quiero hablarles del porqué de construir con este tipo de encofrados y el por qué buscar lograr la industrialización de nuestros proyectos de construcción. Lo que nosotros buscamos de una u otra forma es ser más eficientes. Si somos más eficientes, obviamente seremos más productivos y seguramente seremos más rentables, ¿no? Para nadie es un secreto que si nosotros trabajamos en constructoras o buscamos emprender algún negocio de construcción, pues a la hora del té lo que queremos es ser más rentables y para lograr esa mayor rentabilidad, pues tenemos que de alguna u otra forma ser más productivos y ser más eficientes. Y sin duda alguna, así se fabrican muchos productos y esto es lo que tenemos que lograr fabricar o construir en nuestro caso de forma eficiente y de forma industrializada nuestros proyectos, ¿no? Entonces, aquí en esta segunda diapositiva ya vemos imágenes de varios tipos de edificaciones que se pueden construir con este tipo de sistemas, ¿no? Edificaciones en altura, edificaciones también o vivienda horizontal, casas de 1, 2 pisos, 3 pisos o edificaciones en altura, y eso es lo que quiero compartirles un poco de lo que hacemos en Forza, de cómo funciona y de algunas prácticas que debemos tener en cuenta para lograr mejores resultados con nuestros proyectos, ¿no? Si queremos lograr esa eficiencia y si queremos lograr ser más productivos, tenemos que pensar en la industrialización, en lograr que nuestros proyectos los podamos manejar de una forma industrializada. Y desde estos puntos de vista lo que queremos es lograr que desde el punto de vista de la obra, tenemos varios puntos de vista en qué pensar cuando hablamos de industrialización. Uno es la obra, otro es la planeación y organización y otros son los costos.
Cuando hablamos desde el punto de vista de la obra, queremos buscar una velocidad, una mayor velocidad en nuestras etapas o en nuestros procesos constructivos, ¿no? Una mayor velocidad que nos va a permitir, obviamente, tener una mayor exactitud en nuestros tiempos de construcción, como lograr controlar mejor todos nuestros cronogramas, nuestros diagramas de Gantt, ir a la fija, evitar la incertidumbre, controlar nuestros tiempos, ¿sí? Queremos también lograr una mayor eficiencia en los controles de obra, y con este tipo de sistemas, a diferencia de los sistemas tradicionales, seguramente será más fácil controlar que nuestros encofrados queden muy bien armados, muy bien aplomados, muy bien nivelados, muy bien alineados, y de esta forma lograr que cuando desencofremos, nuestros elementos estructurales vaciados en concreto queden de la mejor calidad posible. Entonces, este tipo de sistemas desde el punto de vista de obra nos van a ayudar a que esos controles sean más rápidos, más eficientes y con mayores beneficios y mejores resultados, ¿no? Si logramos eso, seguramente lograremos acabados de muy buena calidad y asimismo lograremos minimizar las etapas de correcciones, las etapas de solaqueos, las etapas en Colombia los llamamos resanes, revoques. Seguramente si logramos unas buenas prácticas en la operación de los encofrados, vamos a lograr mejores acabados y minimizar etapas de correcciones. Desde el punto de vista de la planeación de la organización, pues los beneficios son muchos, porque si ya logramos tener los tiempos controlados, seguramente esto nos permitirá hacer una buena planeación financiera, desde el punto de vista de que podemos hacer negociaciones a gran escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, dando ejemplos, el tema del suministro de concreto, ¿no? Si nosotros sabemos que vamos a colocar 40 metros cúbicos de concreto al día, pues seguramente eso nos va a permitir tener una mejor negociación, lo cual obviamente mejorará nuestros costos, ¿no? Mejoraremos nuestra coordinación de nuestras actividades, ¿no? Tenemos que ser muy sensatos a la hora de iniciar nuestros proyectos de obra, de realizar nuestros movimientos de tierra y proceder con las cimentaciones, porque entraremos a etapas de ejecución de estructura que van a ser muy rápidas. Y entonces eso nos ayudará también a coordinar muy bien nuestras actividades, minimizando la incertidumbre y tal vez disminuyendo de alguna forma los imprevistos, ¿no? Desde el punto de vista de costos, ya lo hablamos algo, lo vamos a lograr tener mejores negociaciones, vamos a lograr medir muy bien nuestros materiales, esto como el insumo físico para poder transformarlos y hacer nuestras edificaciones. Y también, si ya tenemos los tiempos definidos y logramos también que cada uno de los actores en las diferentes etapas de ejecución del proyecto tenga clara su labor, seguramente eliminaremos tiempos muertos y también, obviamente, aprovecharemos al máximo la mano de obra. Entonces, miren que desde estos 3 puntos de vista, si llegamos a lograr industrializar nuestros proyectos, seguramente eso de ser más productivos, eso de ser más rentables, seguramente lo vamos a conseguir. Vemos aquí que si logramos eso, tal vez lograremos también que el producto que estamos ejecutando o construyendo, en este caso, un apartamento, una vivienda, una casa de 2 pisos, pues logremos materializarlo con menos recursos. Y eso nos va a permitir ser más competitivos, ¿no? Entonces, tenemos ejemplo de proyectos que se construyen de forma industrializada y que el proyecto del vecino lo hace de forma tradicional. Y la diferencia está en el que se construye con sistemas industrializados, de pronto entrega un poco más de área, algunos acabados mejores o algunas amenidades mejores, la piscina más grande, mejores clubes sociales en estos proyectos de vivienda. Y eso lo logramos gracias a que nuestro sistema constructivo de encofrados modulares para vaciados en sitio
permite abaratar de cierta forma o tener unos ahorros considerables que nos permitirán ser más competitivos. Al manejar este tipo de encofrados, vamos a lograr obras más limpias desde el punto de vista de materiales, porque vamos a lograr cuantificar y medir y hacer los kits para cada apartamento, para cada primer piso de la vivienda, para cada vaciado, lo cual nos va a permitir controlar mejor nuestros materiales y nos va a permitir, como ya se los decía, controlar lo que es más difícil de controlar, que es la mano de obra y los tiempos muertos, porque buscaremos que cada una de las personas que hacen parte de cada uno de los procesos tenga clara su labor, tenga claro su alcance diario y asimismo eliminaremos o disminuiremos esos costos imprevistos que queremos evitar, ¿no? Esto a su vez, como ya se los decía, hará que esa cadena entre el desarrollador, entre el constructor y el cliente final se dinamice y haya un gana-gana para todos. Eso es lo que se quiere cuando pensamos en construir con encofrados de aluminio manoportables y lograr que nuestros proyectos se ejecuten de forma industrializada. Es ahí donde esa palabra eficiencia es clave, porque cuando hablamos de eficiencia, lo que buscamos es lograr un mismo objetivo con menores recursos. Y es ahí donde aparece esta formaleta como la herramienta para lograr esa eficiencia industrializando nuestros proyectos de construcción, ¿no? Entonces, para resumir, si desde el punto de vista de la planeación definimos muy bien los procesos, desde el punto de vista de la ejecución asignamos muy bien las labores, tenemos claras las funciones, cuántos armadores de encofrado se requieren para hacer este apartamento, quién hace la alcoba, quién hace la sala, quién encofra y vacía la cocina. Eso es definir funciones. Si tenemos claros los tiempos, vamos a vaciar a las 2 de la tarde todos los días, ¿cierto? Y si ajustamos los costos, obviamente lograremos la eficiencia y lograremos proyectos altamente productivos, ¿no? Miren este ejemplo. Este ejemplo es de la vida real. Lo saqué de la tesis de grado de un conocido que comparó hacer una edificación de 48 apartamentos. Eran 8 pisos de 6 apartamentos por piso, ¿de acuerdo? Apartamentos de aproximadamente 60 metros cuadrados de área techada. Y esa constructora inició ese proyecto construyendo estas edificaciones con sistemas tradicionales. Luego adquirió unos equipos Forza, hizo algunos cambios, obviamente en su diseño estructural, pero mantuvo las áreas. Y miren cómo cambiaron los tiempos. Cuando lo hacía con sistema tradicional, él prácticamente se demoraba alrededor de 15 meses ejecutando toda la estructura hasta la labor de pañetes y solaqueos, ¿no? Y cuando lo logró o pasó a sistema industrializado, la verdad fue que los tiempos se le disminuyeron a prácticamente 8 meses. Entonces, disminuyó prácticamente la mitad del tiempo. Si ustedes ven la franja amarilla, el tema de cimentación, es la misma. Estamos hablando de 6 apartamentos por piso, apartamentos de 60 metros cuadrados, aproximadamente 400 metros cuadrados de cimentación. En un mes y medio lo lograba. El terreno es el mismo, la zona del proyecto es la misma, una cimentación un poco rápida, de pronto sin muchas estructuras profundas. El tema de la estructura, miren que logró hacer este apartamento al día, de tal forma que en 2 meses logró hacer los 48 apartamentos. Cuando trabajaba con pórticos, con columnas, con vigas, él se demoraba casi 4 meses haciendo o ejecutando estas estructuras que después tenía que cerrar los muros con muros divisorios en mampostería, lo cual lo demoraba casi 6 meses adicionales. Con sistemas industrializados, él también gastaba algo de temas de mampostería, cerrando buitrones, haciendo algunas estructuras de cierre que no son portantes, que no son estructurales,
pero que hacían parte del proyecto. Y el tiempo, obviamente, en lograr esos pañetes, esos revoques, para lograr que los muros que antes hacía con muros divisorios en mampostería, obviamente con estructuras portantes en concreto, pero puntuales como son columnas, luego él tenía que aplicar pañetes de más de 7 milímetros, 8 milímetros, para lograr superficies lisas. Con nuestros sistemas de encofrados tipo premium de aluminio se logran obviamente superficies muy lisas y obviamente eso reduce los tiempos de acabados, por decirlo. Entonces miren, el verdadero ahorro que ya empieza uno a comparar es el tema del tiempo. Y el tiempo es oro, dicen por ahí, ¿no? Porque lograr una torre de 48 apartamentos en alrededor de 8 meses es preferible que lograr esa misma torre de 48 apartamentos en casi año y medio. Ahí el negocio va a ser más lento. Entonces es mucho mejor, sin lugar a duda, buscar la forma de trabajar con sistemas industrializados y encofrados manoportables, forza de aluminio, que es nuestra especialidad y es donde hemos logrado tener gran experiencia para poder aplicarlos en los diferentes diseños de encofrados que se tienen para las diferentes constructoras a nivel de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Y eso es lo que hemos venido haciendo en Forza ya por más de 25 años. Entonces, miren, ¿qué es lo que más pesa en la ejecución de sistemas, de proyectos con sistemas industrializados? Sin duda alguna, lo que más pesa es el concreto. Uno diría, no, la formaleta es costosa. Sí, podríamos decirlo, pero ¿desde qué punto de vista lo vamos a analizar, ¿no? Porque claro, la formaleta al ser de aluminio, uno pensaría, no, es muy costosa, no me va a dar, esto no lo alquilan, pero si estamos hablando de un proyecto masivo, la formaleta viene a ser un bajo porcentaje, obviamente acorde a ese tamaño del proyecto. Lo que en este tipo de sistemas constructivos más se consume, sin duda alguna, es el concreto. Estamos hablando que para lograr un apartamento de 60 metros cuadrados de área techada, vamos a consumirnos alrededor de 20, 25 metros cúbicos de concreto tal vez. Obviamente esto dependerá de la geometría arquitectónica y de los espesores, tanto de muros como de losa. Y ustedes ya podrían hacer cuentas de cuánto puede costar un metro cúbico en Perú para hacer esa comparación a los 25 metros cúbicos que estoy hablando para lograr ese apartamento. Estamos hablando de acero, obviamente dependiendo de la cantidad de pisos, de la capacidad portante del terreno en que vamos a construir, pues las cantidades de acero serán mayores, del uso de la estructura. Obviamente aquí en Colombia, para edificaciones de alrededor, de mediana altura, de alrededor de 7, 8 pisos, podemos estar hablando de 30 kilos por metro cuadrado, como quien dice, un apartamento de estos debe estar bordeando alrededor de los 2 toneladas, 2.000 kilos para un apartamento. Aparece la formaleta como esa herramienta de la industrialización de la que yo hablo, y aparece obviamente la mano de obra, pues porque al hablar de estos equipos estamos hablando de que son manoportables, y cuando son manoportables, obviamente esa actuación del encofrador es de mucha importancia para darle un buen uso al equipo y para lograr buenos acabados también, y para obviamente sacarle el provecho a la formaleta pensando en no reprocesar tanto ni en corregir tanto. Vemos también en la imagen algo de sistemas de seguridad que vale la pena mencionar, porque se vuelven sistemas totalmente complementarios y que hacen de una u otra forma que el sistema constructivo sea más eficiente y más seguro. Si somos seguros, si estamos cubiertos y protegidos, seguramente seremos más eficientes. Y eso es algo que con Forza hemos venido desarrollando a lo largo de los años y que lo tenemos verdaderamente ya muy avanzado. Y más adelante quiero mostrarles algunos temas al respecto. Como hablábamos de que la formaleta pues hace parte de estos, me voy a volver, de estos cuatro grupos, y que yo les decía que hay veces pensamos que es cara, pero en realidad no es tan cara para el valor total del proyecto, donde el concreto y el acero es lo que más pesa. Entonces, hablo de los componentes que tenemos en estas formaletas, ¿no? Tendríamos
obviamente paneles de muro, como su nombre lo dicen, para encofrar y para formaletear un muro que se encofra a dos caras, ¿no? Enfrentadas entre sí. Tenemos el panel de la losa, que es el que obviamente le da forma a la losa. Tenemos una pieza que es muy importante, que es la que llamamos unión muro-losa, y es una pieza que nos permite hacer el vaciado monolítico. Y esa es una de las ventajas del sistema industrializado cuando buscamos vaciar monolíticamente. Esa unión muro-losa nos ayuda a amarrar de alguna forma los muros y la losa y nos arriostra el encofrado y nos va a permitir que se mantengan los plomos y nos va a permitir que se mantengan los alineamientos. Entonces, cuando hablamos de vaciar monolíticamente, las ventajas pues son mayores a vaciar independientemente. Cuando hablo de vaciar independientemente es que vaciamos los muros un día, al otro día vaciamos la losa. Pero si queremos sacarle mayor provecho al sistema, pensar en vaciar monolítico es mucho más ventajoso. Pensar en vaciar monolíticamente es mucho más ventajoso porque ahí sí que garantizamos que nuestras dimensiones queden perfectas, se mantenga la ortogonalidad, se mantenga los plomos, se mantenga la consecución de aceros, la continuidad estructural y obviamente si logramos operación, como bien les decía, con equipos limpios, con buenas prácticas, pues obviamente los vanos de ventana nos van a quedar perfectos, las medidas perfectas, y eso hará que nuestro proceso constructivo, como ya se los decía, sea más rápido. Vemos otro tipo de herramientas que tenemos en cuenta, que son los CAPs, bordelosa, los tapamuros para darle forma a las ventanas, a las puertas, y estas son las piezas de aluminio que generalmente vienen con nuestro sistema. Vienen también piezas de acero, que son fundamentales para lograr que estas formaletas a las cuales llamamos paneles o formaletas de forma individual trabajen entre sí, se unan por medio de estos accesorios de sujeción y se vuelvan un encofrado como tal, porque un encofrado como tal es ese conjunto de formaletas que trabajan entre sí, unidas entre sí, para poderle dar geometría a una estructura que vamos a vaciar con concreto, ¿no? Entonces aparecen las cuñas, los pasadores, en el caso nuestro la corbata, que tiene una ventaja enorme y es que es una corbata de medida fija, lo cual va a hacer que nuestros muros, de acuerdo al diseño arquitectónico y estructural, coherentes obviamente, pues tengan ese espesor definido y que no tengamos que estar manejando chapolas o varillas roscadas que pueden también dejarnos vulnerables ante un cambio en los espesores de muro. Esa es una ventaja que tienen nuestros equipos porque garantizamos las dimensiones en espesores de nuestros muros. Aparecen los accesorios de alineación, como los tensores de vano, los portalineadores, los parales alineadores de CAP, que son elementos que nos van a ayudar a fijar más el molde, a arrostrarlo mayormente y a garantizar que este contenedor, que este encofrado se rigidice y que si fuimos juiciosos con nuestra marcación sobre las superficies de losa y mantenemos las dimensiones de nuestros diseños estructurales y arquitectónicos, pues después de vaciarlo, esa estructura nos quede de muy buena calidad. Aparecen también las herramientas para desencofrar, para retirar las corbatas, que son recuperables, para posicionar la formaleta, para alinearla. Son herramientas que vienen con los equipos y aparece nuevamente esto que les había mostrado anteriormente, los sistemas de seguridad. Pasarelas, plataformas, guardacuerpos, tenemos líneas de vida desarrolladas, países como Estados Unidos, como Brasil, como el mismo Chile, ustedes mismos en Perú son muy exigentes en cuanto a temas de seguridad. Nos han permitido, nos han brindado la oportunidad de desarrollar este tipo de productos complementarios y se vuelven fundamentales a la hora del trabajo, obviamente sobre todo en alturas, ¿no? Y los tenemos desarrollados. Esos eran los componentes de nuestros sistemas. Ahora quiero hacerles énfasis en el proceso constructivo, ¿no? Donde tenemos que lograr, si queremos ser provechosos con los encofrados, si queremos lograr que ese encofrado se amortice en el tiempo,
el objetivo está en lograr el vaciado diario. Y para lograr ese vaciado diario, obviamente hay que tener en cuenta este proceso de operación, donde voy a ser muy rápido, donde vamos a tener unas labores previas. Cuando estamos hablando del primer piso, de las plateas o de los contrapisos, pues será la losa de contrapiso de cimentación, a la cual tendremos que hacerle los replanteos, trazarlas, hacer las marcaciones, instalar los aceros de acuerdo a nuestros diseños aprobados, las instalaciones eléctricas, hidráulicas de lo que va a quedar embebido dentro de esos muros, instalación de separadores para garantizar recubrimientos y que el acero quede centrado, esa liberación de preliminares, chequear de que todo esté bien, de que los trazos estén bien definidos. Eso debemos llevarlo adelante, hacerlo desde el día anterior, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo llamo labores previas. Vendrán las labores del día del vaciado, que es encofrar o desencofrar, iniciando, si hemos vaciado el día anterior, desencoframos, transportamos, encoframos, eso hacerlo en horas de la mañana, en horas del mediodía, alistar esa losa, montarle el acero, revisar que esté aplomado, que esté nivelado el equipo y proceder con la colocación del concreto. Y unas labores posteriores que tampoco podemos evitar, omitir, que es el montaje de los sistemas de seguridad para tener dónde montarnos el día de mañana, para poder generarle esa plataforma de trabajo al armador de encofrado de fachadas y los labores de resanes, que entre mejor lo hagamos, menos resanes tendremos, pero el simple hecho de resanar pasos de corbata, que son obligados, ya es un resane y hay que tratar de ejecutarlos y realizarlos, esas correcciones mínimas, esos resanes, lo antes posible después de desencofrar. Desencoframos e inmediatamente entrar a hacer pasos de corbata, aprovechar que el concreto todavía está adquiriendo resistencia, las adherencias serán mejores. Si hay que picar alguna viga, algún elemento, ojalá no. Hacerlo en fresco puede ser mucho mejor, pero hay que tenerlo como parte del sistema en cuenta, esas labores posteriores. Asear el área de trabajo, dejar todo organizado, es parte de las labores posteriores. Y hay un tema muy importante, porque ya hablábamos, son herramientas, son encofrados costosos y vale la pena tenerlas también en buen cuidado, o sea, limpiarlas a diario, cada armador que tiene sus encofrados ya definidos, dejarlos limpios, mantenerlos completos para poder lograr que esa herramienta sea, que el uso de esa herramienta sea repetitivo y asimismo pues poder tener más trabajo para nosotros como armadores y lograr construir más, ¿no? Entonces vemos aquí, voy a hacer énfasis en estas labores del día del vaciado, donde quiero hablarles algo del peso del encofrado, ¿no? Nuestros paneles por metro cuadrado pueden estar pesando alrededor de 25 kilos, incluyendo los accesorios. Por normativa uno sabe que un operario puede estar moviendo alrededor de 600 kilos. Eso nos indica que un armador novato o normal debe estar moviendo alrededor de 25 metros cuadrados de esta formaleta de aluminio, ¿no? Por eso es tan importante lo del peso, porque entre más pesada sea la formaleta, ese armador va a mover menos formaleta. Si trabajamos con formaletas tipo premium, obviamente, seguramente para lograr esos armados de un apartamento de 60 metros cuadrados como el que vemos en la foto, tendrá alrededor de 300 metros cuadrados de cara de contacto. Si lo hacemos con aluminio, que pesa 25 kilos por metro cuadrado, pues vamos a necesitar de alrededor de 10, 12 personas. Si lo hacemos con un encofrado de acero, que pesa mucho más, seguramente requeriremos 18 o 20 personas. Entonces, ahí la importancia de eso. Esos armadores muy temprano en la mañana entran a desencofrar, transportan y arman. Obviamente en labores previas, los herreros, los hidráulicos deben dejarle abierto el frente de trabajo ya con los aceros verticales y las tuberías verticales montadas para poder obviamente proceder a esas labores del día del vaciado. Al mediodía, después de tener ya los equipos armados, aplomados, nivelados, entraremos a alistar la losa, instalando obviamente todos los aceros horizontales, la doble malla, malla inferior, malla superior, aceros de refuerzo adicionales, y procederemos a liberar el encofrado para que en horas de la tarde procederemos a la colocación del concreto. Entonces, obviamente, para colocar el concreto también tenemos que definir qué cantidad de concreto,
vamos a colocar los sistemas de colocación, si es autobomba, si es bache, que el bache sea grande, si es una mayor cantidad de concreto, si es una bomba estacionaria o tal vez dos bombas estacionarias por el tamaño del equipo a trabajar. Muy importante, vemos en la imagen entonces las labores previas, vemos en la imagen ese equipo seguramente está a punto de vaciar, seguramente son las 2 de la tarde, si es que ya no está vaciado y es más tarde, y vemos también que hay labores posteriores, como son los resanes, el movimiento de los sistemas de seguridad que hay que tener en cuenta, y esto consolida la información que les daba en la diapositiva anterior. Vemos aquí entonces como 7:30 de la mañana ya el equipo desencofrado del día anterior, 9 de la mañana ya en un buen porcentaje el armado de los muros, 10:30 de la mañana el armado de la losa, ya controlándolo con niveles, es mucha importancia controlar los niveles, controlar los alineamientos. 12 del día, alistamiento de aceros, tuberías hidráulicas, sanitarias, zonas húmedas. Ojalá estos materiales preensamblados para ganarle tiempo y ser muy ágiles en el montaje. Iniciar en las horas de la tarde la colocación del concretos que deben ser muy fluidos, que deben llenar muy bien, acordes a los espesores de los elementos estructurales, acordes a las cuantías de acero, porque seguramente en los pisos inferiores vamos a tener mayores cuantías de acero. 2:30 siguiendo con la colocación, 3:30 de la tarde, Dios quiera, nivelando, afinando, para ir saliendo a las 4:30, 5 de la tarde. Ese es el proceso de nuestro sistema industrializado con encofrados de aluminio Forza, que son los más livianos, los más resistentes, los más versátiles y que se trabajan a la medida o se diseñan a la medida de los diseños arquitectónicos coherentes con los diseños estructurales del constructor. ¿En qué nos hemos enfocado? Ya para ir cerrando un poco, nos hemos enfocado en Forza en lograr que el constructor mejore su productividad. Y esto lo hemos logrado con nuestra experiencia a lo largo ya casi de 25 años fabricando encofrados y brindándole la solución a los clientes que nos las exponen y que nos permiten generarles soluciones de ingeniería para que sus proyectos sean mejores y más eficientes. ¿Y en qué hay que pensar a la hora de escoger o de trabajar con un buen encofrado? Y en esto hemos pensado en Forza. Lo primero, lograr que los equipos sean livianos. Como se los decía, entre más liviano sea el equipo, menos personal, el personal alcanza más metros cuadrados a operar al día, seguramente eso va a hacer que a él se le reconozca más dinero y obviamente esto va a hacer que la obra sea más rápida también, que logremos armados más rápido. Recuerden que tenemos la tarde para vaciar concreto, las horas de mediodía para lograr ese vaciado diario, para alistar ese encofrado. Entonces, nos interesa que nos rinda. Entonces, hay que pensar en que los encofrados sean livianos. Ahora tenemos nuestro Forza Plus 4.0, que es muy liviano y que adicionalmente logramos aumentarle el espesor a la cara de contacto. Tenemos caras de contacto de aluminio de 4 milímetros. Esto pensando en que sabemos de que estos equipos tienen que durar mucho tiempo. Entonces, no es para que los tratemos mal, obviamente, pero antes teníamos nuestros equipos de 3 milímetros, ahora casi un 33% más de espesor, y eso hará que nuestros equipos sean mucho más durables, sin afectar ese peso que es la esencia de nuestro sistema. ¿En qué más hay que pensar? En menos accesorios. Los que conocen de nuestros encofrados, ¿se acuerdan? Hace 10 años teníamos encofrados de 8 corbatas, ahora tenemos encofrados de 4 corbatas. Eso genera productividad. Miren aquí el tema de hacer los resanes de los pasos de corbata. Cuando hacíamos con 8, pues era más demorado. Ahorita que lo hacemos con 4, pues es mucho más rápido. Esos son ahorros, esos son tiempos. Y ojalá, como se los decía, logremos hacer los resanes lo antes posible antes de desencofrar. Si tenemos un buen sistema de seguridad, lo ideal es hacer los resanes antes de que nos roten el sistema de seguridad. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Que sean accesorios intuitivos.
No hay accesorio que dé mayor ajuste que un pasador y una cuña. Un pasador y una cuña atraviesan dos perforaciones, el pasador entra, la cuña ajusta. Eso es intuitivo, eso es rápido. Hemos probado con clanes, con garras, no es lo mismo. No hay como este tipo de sujeciones que son rápidas. Tenemos el ángulo de arrastre en fachada para garantizar la verticalidad entre un piso y otro. Nuestros mismos pasadores han venido evolucionando. Antes eran cilíndricos, ahora son cónicos y permanecemos en constante innovación buscando generar que nuestros accesorios sean más fáciles de usar, que el operario no haya necesidad de que sea experto. Que se vuelva experto en la obra es otra cosa, pero alguien con ganas de trabajar, que le interese la construcción, que vea esta labor como algo interesante, lo pueda hacer, que nuestros planos sean fáciles de entender y que el sistema de encofrado sea fácil de montar y de ensamblar. Esto va acorde a la facilidad de los accesorios y a que sean muy intuitivos. Otro tema muy importante, que las piezas sean muy estándar, que haya una menor cantidad de piezas por metro cuadrado, sin olvidarnos de la adaptabilidad, sin olvidarnos de que seguramente cuando terminemos este proyecto, el constructor lo va a querer utilizar en otro proyecto con otra tipología y es importante que estas piezas se puedan readaptar para poderle sacar 1.200, 1.000 usos. Eso depende obviamente del trato, pero tenemos constructoras que utilizan sus equipos por más de 1.200, 1.500 usos. Depende del trato, como se los decía, pero la idea es que sean muy, muy adaptables. Aparece nuevamente nuestro sistema de seguridad. Esto genera mayor productividad, sin ninguna duda, sin lugar a dudas. Esto hace que la gente se sienta segura, que lleguen tranquilos a casa. Antes, por ahí en la foto que veíamos en un inicio, había madera como plataforma. Ahorita lo ideal es que los sistemas de seguridad también sean modulares y vengan con piezas modulares para su montaje, que sean estándar, plataformas, guardacuerpos, pasarelas, líneas de vida. Son equipos complementarios que nos van a asegurar la productividad, que nos van a asegurar la salud y la integridad del operario y obviamente nos van a mejorar la productividad. Y aparecen ya estas mezclas entre operaciones manoportables y sajes ya con torregrúas, obviamente para edificaciones tal vez de mayor altura. De pronto pensar en este tipo de sistemas para viviendas de 1 o 2 pisos donde no es necesario la torregrúa, pues obviamente no aplicará, pero en edificaciones ya considerables que se tenga una torregrúa o que quieran mejorar su productividad, seguramente ya aparecerán este tipo de dispositivos a los cuales llamamos trepantes y se ensamblan en piso, sus movimientos son verticales y son andamios, guardacuerpos y plataformas más robustos, de mayor tamaño, ya no son manoportables, pero le van a brindar al operario una mayor tranquilidad y a nosotros como constructores, obviamente, pues más seguridad para el trabajador y menos riesgos. Cuando hablamos de este tipo de sistemas, ya la operación manual de los sistemas de seguridad desaparece y aprovechamos también para trabajar las fachadas de las edificaciones con paneles tipo GAN. GAN son gangas de paneles unidos entre sí, ¿sí? Que con ayuda de la torre grúa lograremos esos movimientos verticales. Y eso hará que seamos mucho más eficientes, obviamente, que reduzcamos personal de armado y que mejoremos la seguridad y el resultado es mejorar la productividad completamente. Yo les decía que en un inicio nosotros teníamos paneles con 8 corbatas, luego pasamos a paneles de menor cantidad de corbatas y esas perforaciones que nos sobraban donde no iba corbata, las utilizamos para atornillar los paneles entre sí y lograr, obviamente, que con ayuda de la torre grúa esos paneles fueran izados. Generalmente la cantidad de armadores
de un encofrado de un apartamento, el 30% trabajan en fachada. Si nosotros ya tenemos ganes o andamios trepantes y formaletas en gangas o ganes para los izajes, vamos a reducir casi en un 30% el personal. Y aquí lo vemos, esta es una práctica o esta es una experiencia vivida precisamente en Perú, con constructora Vesco, donde ellos en un inicio, el proyecto de Nuevo Nogales, lo trabajaban con formaleta de 8 corbatas y lograban esos 130 metros cuadrados de área construida. Estamos hablando de alrededor de 750 metros cuadrados de cara de contacto. Lo lograban con 22 hombres, realizando el desencofre, el transporte, el armado del encofrado, nosotros dividimos 130 metros cuadrados, dividido 5,5 horas, dividido los 22 metros cuadrados hora hombre, aumentaron un 18%, y luego pasaron a ganes y trepantes. Entonces, desaparecieron los armadores de fachada. Ya la labor de armado de fachada la hace la torre grúa y la hacen los andamieros, que se dedican a hacer los izajes y a hacer los perfectos montajes de los equipos en fachada. Disminuyeron a 18 hombres, lograron armados a las 10:30 de la mañana para alistar losa y empezar a vaciar muy temprano, 4,5 horas, la misma área construida, y lograron obviamente aumentar el rendimiento. Entonces miren cómo todo esto que hemos hablado de accesorios más intuitivos, de menos piezas por metro cuadrado, de sistemas de seguridad, de empezar a manejar izajes, logra obviamente que haya una mayor productividad, manteniendo buenos acabados, y obviamente logrando pues lo que queremos, ser más eficientes para ser más productivos, para ser más rentables y para poder sacarle provecho a esta herramienta de la industrialización que se llama encofrado. Creo que hablamos de muchos temas, Alex, lo hicimos muy rápido, pero quería que tocáramos todo como lo hicimos. De cada una de esas diapositivas podríamos hablar 20 minutos y alargarnos, porque tenemos imágenes, tenemos experiencias, tenemos detalles arquitectónicos muy especiales que se han hecho con sistemas industrializados, tenemos soluciones, ya tenemos lo de las líneas de vida, que aquí no lo mostré, pero lo tenemos desarrollado, tenemos ya ganes integrados con los andamios para poder manejar desplazamientos sin necesidad de retirar la formaleta, y hay mucha información para compartir, pero pienso que para poder hacer esta primera presentación, quería tratar de abarcar lo que más se pudiera, el porqué de los sistemas industrializados, cuáles son como los puntos claves a tener en cuenta durante el montaje y cuáles son los temas que nos han ayudado a mejorar la productividad. Eso era, Alex, lo que quería para mostrarles. Yo espero que les haya gustado la presentación y no sé, si hay algunas preguntas, pues con mucho gusto estamos dispuestos a responderlas. Sí, Carlos, mira, oye, genial, está muy interesante. He recolectado varias preguntas que me han hecho aquí en las redes. Mira, tengo ahorita 10 preguntas, ¿sí? Ahí me ayudas a responderlas. A Vale, ver, claro que sí. ¿este tipo de encofrado es solo para vivienda masiva? Pregunta un participante. No necesariamente. El encofrado se puede utilizar para torres, voy a dar ejemplos, para torres más pequeñas, para torres tal vez, no sé, un ejemplo, una torre de 3 pisos con 4 apartamentos por piso, un emprendimiento de alguien que tuvo unos ahorros y quiere hacerlo, se puede utilizar, es muy eficiente. El tema ya está es en cómo lograr invertir en un encofrado de estos para sacarle el provecho y que se amortice en el tiempo, ¿no? Se aplica mucho en vivienda masiva, no es porque no se pueda hacer en vivienda no masiva, sino que en vivienda masiva es mucho más fácil amortizar el valor del encofrado en la cantidad de repeticiones que se tengan. Pero seguramente habrán opciones, ¿no? Hay constructoras que seguramente, o proveedores que alquilan este tipo de encofrados,
o contratistas con encofrado que seguramente pueden brindar la solución, pero sin duda se puede construir edificaciones de menor escala con este tipo de encofrados y de forma muy eficiente. Imagínate tú construir una torre, la que hablábamos, de 4 pisos y 4 apartamentos por piso, lograr la estructura en 16 días, sería un éxito total, porque obviamente estás abaratando costos de producción Claro, y serías mucho más eficiente. El tema ya está, es cómo lograr el encofrado para eso. claro, perfecto. El siguiente. ¿Por qué se escogió el aluminio como material de encofrado para este tipo de obra? Sí. Perfecto, mira, nosotros en Forza nos hemos matado la cabeza y seguimos haciéndolo con nuestra área de innovación, buscando un material que sea, ahí te voy a dar la respuesta, debemos tener un material que sea muy resistente, ¿cierto? Porque estamos trabajando en obra y el trabajo en obra es pesado y más cuando tenemos el concreto para las 2 de la tarde y tenemos que ir a toda. Entonces necesitamos un material que sea muy resistente, a la vez muy liviano, poco maleable, de una u otra forma aguante en cierto grado los impactos y que deje buenos resultados. Entonces, mira, nosotros, es más, tenemos otro tipo de encofrado que es el Forzapply, que es marco en acero y cara de contacto fenólica en madera, que también funciona, obviamente, pero no tiene la misma vida útil. Entonces hay que pensar en materiales que logren esa duración y que obviamente sean livianos para mejorar obviamente la productividad, como ya lo veíamos, y que obviamente nos permitan el reuso y el reuso por ojalá más de 1.500 usos. Así es. Ah, mira, perfecto. Otra pregunta. Además de la técnica, del encofrado y la técnica, ¿cómo interactúa con la seguridad? Perfecto. Todos esos sistemas de seguridad que les hemos comentado, ¿no? Entonces, lo que primero les mostraba era el sistema de seguridad manoportable, donde teníamos nuestras pasarelas que se instalan sobre los dos corbatas superiores a la altura de los muros. Sobre esas pasarelas, cuando estamos hablando de sistemas de seguridad manoportables, montamos nuestras plataformas y sobre esas pasarelas, en sus elementos verticales o parales, montamos los guardacuerpos. Ahí ya hemos dado un brinco más, un paso más adelante, y es tratar de manejar estos armados de andamios ya preensamblados para poder ser izados. Y ya obviamente el guardacuerpo, que antes era de 1 metro para poder ser montado manoportablemente, ya va a ser de 1,80 para mejorar obviamente la seguridad. Igualmente tenemos ya desarrolladas líneas de vida con unos elementos verticales que van a permitir el montaje de unas líneas de vida retráctil que se montan sobre la losa, se cierra el encofrado y obviamente ellas sobresalen por encima del encofrado y podrán mantener también por medio de líneas de vida al operario con su arnés y con su eslinga totalmente fijado para evitar cualquier caída, ¿no? Eso lo tenemos desarrollado ya, eso podríamos hablarlo en otra ocasión, Alex. Claro. Y hay unos desarrollos que países donde la exigencia en seguridad cada vez es mayor y nos permiten desarrollar con ellos y con los constructores esas exigencias. Pero lo tenemos muy desarrollado y como se los decía, el simple hecho de ya generar ganes y trepantes es un paso y si lo queremos complementar con líneas de vida, también lo tenemos ya desarrollado. Así es. Ya. La siguiente pregunta. Al buscar que sea más liviano el encofrado, ¿no se pierde resistencia? Sí, pero ahí es donde hay que llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Por eso yo te decía, pasamos nosotros de un Forza de 3 milímetros a un Forza de 4 milímetros, evitando distorsionar el peso, manteniendo el peso, pero logrando que sea más resistente. Entonces, ahí es donde con nosotros como diseñadores nos jugamos la cabeza mejorando los perfiles, haciéndolos más eficientes, por decirlo de alguna forma, y eso hará que la formaleta mantenga el peso, pero siga igual de resistente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un encofrado de acero? Un encofrado de acero, como el acero es más pesado de aluminio, ellos generalmente sus caras de contacto son de 2 milímetros. Y al ser de 2 milímetros, obviamente
se deforma más porque aguanta menos, pero ellos no pueden subirse a 3 o 4 milímetros porque el panel ya les quedaría muy, muy pesado y obligatoriamente dejaría de ser manoportable, lo tendrían que manejar con torregrúa. Entonces, hemos logrado eso, mejorar las prestaciones sin afectar el peso y permitiendo que el encofrado siga siendo igual de versátil y rápido. Así es. Mira, qué interesante. ¿Cuál es la cantidad de metros cúbicos de hormigón de concreto que recomiendan vaciar por día? Buena pregunta. Es excelente pregunta. Y eso sí que nos pasa, porque muchas veces los constructores ya quieren, ya no es como antes, que llegaban a vender la mitad del proyecto y empezaban a construir, sino que ya lo venden todo. Y antes, yo me acuerdo, hace 13 años que fui en mi primera visita a Perú, ellos hacían 2 apartamenticos al día, en frentes distintos, porque llegaban como al punto de equilibrio y empezaban a construir. Ahora ya le creen tanto al sistema que ya se van al otro extremo. Entonces, venden todo el proyecto, pero ya tienen que hacer 4 apartamentos por día, 6 apartamentos por día. Y no es lo mismo colocar 20 metros cúbicos o 25 a 50 para 2 apartamentos o a 75 para 3 o a 100 para 4 apartamentos. Sin embargo, ¿qué hemos visto? Por ejemplo, en países donde tratan de construir más masivo que nosotros. Hemos tenido equipos en obras donde hay 16 equipos trabajando al tiempo. No es que no se pueda, sí se puede, pero el problema no está tanto en el encofrado, porque tú el encofrado lo atacas con personal, que lo puedes controlar. El problema ya es en esa labor de la tarde, que es la colocación del concreto y es la que se vuelve el cuello de botella. Pero tú, ¿cómo lo manejas? Más sistemas de colocación. Entonces, si antes tenías solo una bomba estacionaria, ahora de pronto te toca tener 2 bombas estacionarias o tener, como lo he visto hacer en Perú precisamente alguna vez, una ingeniera, estaba saliendo a las 9 de la noche porque era un equipo dúplex de 2 apartamentos de 85 metros cuadrados. Estamos hablando de 170 metros cuadrados de área construida, que son aproximadamente 1.000 metros cuadrados de formaleta. Ella, pues claro, 40 armadores, pero empezaban a vaciar a las 3 de la tarde y les daba a las 11, 10 de la noche. ¿Cuál fue la solución? Ayúdese y pongan más sistemas de colocación. Y de pronto, no, que es que la concretera no me da abasto, pues tiene que también pedir otra concretera que le dé abasto. Pero sí se puede llegar a pensar. Obviamente lo que pasa es que, pues, entre más grande el equipo, pues tendrás que tener más gente, más controladores, más supervisores, y sin duda alguna, entre los equipos ya más pequeños, pues será más controlable también. Pero se puede hacer mejorando la productividad. Nosotros, por criterio en Forza, siempre que hay un equipo de más de 180 metros cuadrados de área techada, ponemos alerta de vaciado, porque ahí sabemos que si lo vamos a colocar con un sistema de colocación, prácticamente se van 8 horas llenándolo. Y recuerden que si queremos vaciar a diario, tenemos las horas de la tarde, y de 8 horas llenándolo es prácticamente una jornada diaria. Entonces, ahí hay una alerta de vaciado, más de 180 metros cuadrados de área construida, aproximadamente ya colocar 70 metros cúbicos ya es un riesgo, a menos de que tengan más sistemas de colocación y más fornecedores, más proveedores de concreto. Mira, perfecto. Nos quedan 2 preguntas. A ver, ¿qué tiempo demora la preparación del encofrado, fabricación? ¿Cuánto tiempo debo considerar antes del inicio de obra? Nosotros en Forza en este momento nos estamos demorando alrededor de 45 días, ¿no? Desde el proceso desde el momento en que se cierra el diseño, porque es muy importante tener un diseño obviamente definitivo, ¿no? Porque todo lo que quede en ese diseño, pues se va a materializar en un encofrado como tal. Desde ese momento, alrededor de 45 días puesto más o menos en Perú, donde tenemos tal vez unos 15 días para diseñarlo, unos 15 días para fabricarlo y unos 15 días de transporte, eso depende. Y depende también de la complejidad, pero más o menos estamos manejando ese tiempo, 45 días, 2 meses en fabricar un encofrado. Ya obviamente tú, dependiendo
del tipo del proyecto, en todo lo que es labores de cimentación, pues tendrás que tener adelante unas buenas plateas para poder que cuando llegue el equipo empezar a producir con él inmediatamente. Este es un tema bien interesante, sobre todo cuando trabajamos con vivienda horizontal, porque muchas veces es más demorado hacer las cimentaciones que ejecutar la estructura de un piso de una vivienda. Entonces, cuando estamos en vivienda de un piso, hay que tener cuadrillas de personal, de estructureros de cimentación, adelante, 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 para que el equipo no se nos frene. Cuando estamos hablando de edificaciones en altura, pues el mismo equipo, cuando hacíamos el primer apartamento, le está abriendo el frente de trabajo para el siguiente piso, ¿no? Entonces, a medida que se va vaciando, vamos materializando la losa de entrepiso, que es el soporte del siguiente apartamento, del siguiente nivel. Entonces, pero en fabricación, 45 días 2 veces, y ya el tema de cuánto tiempo antes depende de la cimentación, del tipo de proyecto, si es horizontal, si es vivienda vertical, para obviamente iniciar con labores de movimientos de tierra y ejecución de estas estructuras, ¿no? Genial. Esta pregunta sí es mía, luego de escuchar toda la conferencia. Chévere. De una, Alex. ¿Cuál sería el enfoque de la empresa de Forza para mejorar el encofrado? O sea, ¿qué crees que sería el siguiente paso? Porque veo que hay actualizaciones del encofrado, ¿no? Seguir en lo que estamos. Ahí te decía yo 6 puntos. Primero, mira, te voy a contar la experiencia, por ejemplo, que estamos viviendo ahorita con unos equipos que tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos la mano de obra es muy cara. Entonces ellos, entre menos personal tengan, pues obviamente es más rentable. Y ellos prefieren adquirir más equipos con tal de que se les disminuya el personal. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? De ahí nacen los ganes, de ahí nacen los trepantes, tal vez buscar también hacer ya autotrepantes con tal de mejorar, disminuir el personal, seguir enfocados en minimizar peso sin bajar especificaciones, como lo hablábamos de la pregunta anterior. O sea, seguir haciendo encofrados que sean de buena calidad, que sean robustos, que aguanten sin perjudicar el peso para seguir siendo más rápidos, seguir haciendo accesorios más intuitivos, más fáciles, disminuyendo accesorios, como te lo decía, y en eso ese es el día a día. ¿Con qué estamos trabajando ahora? Estamos trabajando también en temas ya mejorar, ayudar al control de inventarios, que a veces se vuelve una locura en obra, porque imagínate esto que estamos hablando, apartamento de 60 metros cuadrados, 300 metros cuadrados de cara de contacto, 2 piezas por metro cuadrado, 600 piezas. Hay que generar herramientas para ayudar a mejorar los inventarios, a mejorar los controles, a mejorar las adaptaciones y seguir enseñando. La clave de esto también es seguir enseñando. Nosotros en Forza, en parte de nuestra oferta de valor está en lograr capacitar al operario y al armador, y obviamente siempre que un constructor adquiere un equipo, estará un técnico de Forza brindando ese acompañamiento, esa asesoría para que se familiarice el constructor con su herramienta y le logre sacar el provecho y la cuide y le dure para que construya muchos proyectos con este tipo de encofrados. Así es, en eso nos enfocamos y ese es el pedaleo que seguimos dando para no caer. Nos copian muchas marcas a nivel de Sudamérica, a nivel internacional, pero salimos con otra y esa ha sido la esencia de nuestra Forza por más de 25 años. Así es. Bueno, Carlos, oye, en verdad muy educadora en la conferencia. Tienes razón, podemos hablar mucho tiempo más del tema. Horas, ¿sí? Horas enteras, hasta días diría yo, porque cada temita tiene su pereque, su cosita. Así es. Sí, y hay experiencia en cada innovación, en cada proyecto, de acuerdo. Oye, muchísimas gracias a ti como expositor. Hay un certificado como JADE Conferencias Técnicas que te vamos a hacer llegar por medio de Forza. Y bueno, y gracias también a la empresa a ti por inaugurar este ciclo de conferencias técnicas. Habrán más oportunidades, vamos a ir coordinando. Y te haremos llegar a ti en la empresa, bueno, la grabación de la conferencia, además que va a estar en LinkedIn y en todas las redes sociales, ¿no? Alex, Muchísimas con gracias gusto. nuevamente. Ingeniero Alex, con gusto, y de pronto ahí tengo un viaje
pendiente por allá, nos visitamos y nos reunimos de forma presencial y estamos para seguir compartiendo información con ustedes. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Estoy seguro que el público está también satisfecho con la información. Muchas gracias. Bueno, estamos conversando. Gracias a Chao. todos.